Cuando el comunismo empezó a mostrar su cara real y se vio además que era muy difícil que hubiera revoluciones en las democracias consolidadas, porque primero no había proletariados y porque no era posible hacerse con el poder provocando ese tipo de revoluciones, hubo un comunista que se le ocurrió un cambio de estrategia genial. No vamos a sacar los tanques, no vamos a sacar los fusiles, pero vamos a sacar las plumas de escribir, vamos a sacar las cámaras de filmar, vamos a hacer una revolución cultural. A todas las personas que pesan algo, pintan algo en el mundo de la cultura, vamos a educarlas de una forma comunista. Ese fue Gramsci, el fundador uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y también el fundador de lo que luego se llamó el comunismo europeo, el eurocomunismo. Ese es un comunismo de guante blanco, se podría decir, no es violento, pero los fines son los mismos. Los fines es un totalitarismo, es un partido totalitario que quiere ganar unas elecciones e imponerse. Y para ello, Gramsci sabe que tiene que formar las cabezas de los profesores de la universidad, de los maestros, porque son los que van a educar después a los niños, a los universitarios. Sabe que tiene que ganarse las cabezas de los actores cinematográficos, de los grandes deportistas, o sea, de los ídolos de masas. Y es a lo que se dedica el eurocomunismo. Una de las realidades concretas que se crean en este sentido es la llamada Escuela de Frankfurt, aunque no la crea Gramsci, pero se crea con esos mismos objetivos. La Escuela de Frankfurt está creada en Frankfurt, Alemania, por una serie de filósofos marxistas freudianos, como Marcuse, Adorno, Erich Fromm. Todos estos filósofos, cuando crean la escuela, a principios de los años 30, la echan a andar, y es una escuela de estudios sociales, políticos, filosóficos, que enseñan, como digo, un mix entre marxismo y el psicoanálisis de Freud. A los pocos años de crearse llega Hitler y estalla la segunda... Bueno, Hitler llega en el 33 al poder, la Escuela de Frankfurt está recién creada. Entonces Hitler no quiere saber nada, ni del marxismo ni de Freud. Entonces le parece que es una aberración lo que están haciendo estos hombres y entonces los persigue. Entre otras cosas porque todos son judíos. Y entonces va por ellos. ¿Qué tienen que hacer? Huir del país. ¿Qué hacen? Se van a Norteamérica, a Estados Unidos. Consiguen refundar la Escuela de Frankfurt de Nueva York. Entonces desde ahí extienden esas ideas marxistas y freudianas a todo el mundo. Eso lo cuenta maravillosamente bien, entre otros, pues Alan Bloom. Alan Bloom es un profesor de filosofía política de la Universidad de Chicago que escribe un libro por los años 80 titulado The Closing of the American Mind, el cierre o el estrechamiento de la mente americana, donde habla de cómo posturas ideológicas de filósofos que han emigrado de Europa a Estados Unidos son las que han envenenado su país, Estados Unidos, y lo han envenenado con las ideas de Nietzsche, de Freud. En su demolición de la cultura occidental, el marxismo socavó los cimientos arrojando sombras de vergüenza e infamia sobre el pasado. Demonizó, por ejemplo, a los grandes colonizadores o conquistadores europeos de América, en concreto empezando desde Colón. Colón fue acusado de introducir la esclavitud en América. La derrota y conversión de los aztecas se presentó como un exterminio, como un genocidio contra gentes pacíficas, a pesar de que el propio Octavio Paz, mexicano, había dicho que los aztecas fueron la civilización más sanguinaria de la historia, por encima de los propios asirios. Como digo, eso lo dice Octavio Paz. Tampoco se salvaron los fundadores de los Estados Unidos, reputados como esclavistas. La denigración se extendió a todo el que osaba discrepar de esa visión de la historia. De inmediato era descalificado como fanático o como fascista.
Eso lo explica maravillosamente bien María Elvira Roca en el libro que ya hemos citado, Imperiofobia y Leyenda Negra. Para cualquier historiador, el marxismo es una historia fascinante. Además, es una condensación histórica porque se dan muchos acontecimientos vitales, intensos, en muy pocos años. Y porque una ideología es capaz de hacerse con el control de medio mundo en muy poco tiempo. No hay más que pensar la magnitud de toda la Unión Soviética y la magnitud de China. Para la media humanidad que ha sufrido el marxismo, pues no es tanto un fenómeno fascinante como una tragedia de unas proporciones imposibles de imaginar o de describir. Pierre Chauny, historiador francés de la Escuela de los Anales, lo resumió como la mayor empresa carcelaria de la humanidad. Entre la bibliografía oceánica que ahora mismo hay disponible sobre el marxismo, a mí me parece que es imprescindible destacar el famoso libro negro del comunismo y también el ya citado archipiélago Gulag. Ya he explicado lo que es el archipiélago Gulag, por el cual Solzhenitsyn recibió el premio Nobel en 1973. Hasta esa fecha los comunistas de todo el mundo eran indulgentes con Rusia, con la dictadura del proletariado. Solo entonces se vieron forzados a reconocer el infierno de la verdad. Pocas veces un libro ha causado tanto impacto y tanto dolor como ese durísimo texto. Durísimo y precioso texto, porque también es piadoso y también habla del heroísmo y de la grandeza de muchas personas. Se acusó a Solzhenitsyn de contrarrevolucionario, pero en aquel fresco de horrores la sangre estaba fresca. Quienes habían entregado su vida a la causa comunista descubrieron que una policía sanguinaria había sembrado de campos de concentración el paraíso del proletariado. Por las páginas del libro cruzaban caravanas de esclavos, riadas de prisioneros. No solo trotskistas y espías, sino los mejores bolcheviques, los grandes comisarios del propio régimen, los maestros, los soldados, los héroes de guerra. Solzhenitsyn, escribe Raúl del Pozo, un periodista español, con su escritura terrible y hermosa, de honda raíz religiosa, ha hecho más anticomunistas que toda la CIA. Cuando se habla del comunismo no podemos olvidar al comunismo chino. Por lo tanto, no podemos olvidar a Mao. Tras la muerte de Mao, en 1976, mientras la propia cúpula comunista ponía al descubierto el oscuro balance del maoísmo, el Diario del Pueblo pidió disculpas a sus lectores por todas las mentiras y tergiversaciones que publicó en el pasado. En un conocido libro de Simon Leys. Simon Leys es un profesor un catedrático experto en China y que vive o ha vivido durante muchos años en Pekín. En este curioso libro, Breviario de Saberes Inútiles, Simon Leys dice: cuando Mao visitó Moscú en 1957, declaró que no había que tener miedo a una guerra atómica, porque si se producía, solo perecería la mitad de la especie humana. Esta notable afirmación proporcionó una buena muestra de la mente que había de concebir el gran salto adelante y de la revolución cultural. El coste humano de estas aventuras fue abrumador. Las hambrunas que resultaron del gran salto pudieron haberse tragado hasta 50 millones de víctimas, y la violencia de la revolución cultural afectó a 100 millones de personas. Sobre la China actual, hay mucha gente que piensa que, bueno, ya se ha terminado el comunismo. No, no se ha terminado el comunismo. Bueno, pero ya son capitalistas. No son exactamente capitalistas, o por lo menos es un capitalismo absolutamente férreo, que depende de una nomenclatura perfectamente comunista. Sobre esa China actual, Leys, que entiende muy bien, dice lo siguiente: en China, la mafia y el partido se compenetran estrechamente. Los elementos criminales han adquirido un estatuto oficial, convirtiéndose en diputados de la Asamblea Nacional Popular.
o en miembros de la Conferencia Consultiva Popular, mientras que los oficiales se han vuelto criminales. Se apoyan en la mafia para mantener el orden en las colectividades locales. Históricamente, el marxismo-leninismo ha consolidado su poder con 3 medidas de corte totalitario. La primera es el monopolio de la información y de la propaganda, cerrando, intimidando o controlando los medios de comunicación. La segunda medida es el control de las armas. Para conseguirlo, debilita al ejército y a los cuerpos policiales, infiltrando su cadena de mando y privándoles de medios. Crea nuevos cuerpos policiales o paramilitares y arma al pueblo para que sus afines se conviertan en milicias organizadas. Eso lo hemos visto también en nuestro país antes de la Guerra Civil. El tercer paso es el control del dinero. Ello exige mandar sobre el Banco Central para poder imprimir moneda y financiar un gasto público desmesurado. También nos suena, ¿verdad? Así se gana popularidad antes de que las tiendas queden desabastecidas, antes de que el desempleo aumente, antes de que la inflación se dispare y antes de que la economía se hunda. Cuando el pueblo descubre el engaño, ya es tarde para escapar de la trampa, pues las instituciones han perdido su independencia. Las garantías legales se han esfumado. Las calles están controladas por las milicias del régimen. Los opositores están amedrentados, encarcelados o en el exilio. Y las votaciones son una farsa.